Muy buenos días. Espero que todos estén súper emocionados el día de hoy porque yo lo estoy, me siento contento esta mañana. Supuestamente hoy es Día Internacional del Mango. Yo no sé si es verdad, mentira, pero así lo tomo, el Día del Mango. Y quiero traer a invitación en este momento a mi querida estimada amiga María Ángel, que va a estar nuevamente con nosotros conversando un poquito sobre las emociones y la alimentación saludable. Para ello, ¿cómo está, María Ángel? Cuéntame tu día. Muy bien, muy buenos días. Yo también muy contenta de compartir nuevamente contigo en este espacio, Pedro. Qué bueno. El tema de hoy, como lo estuve señalando, déjeme poner aquí sobre la barra de la emoción y la alimentación junto con María Ángel. Y para ello queremos recordarle a toda nuestra audiencia que ya hemos visto que eres una profesional y siempre nos dices sobre la transformación de la relación con la comida, food coaching. Tú tienes servicio de coaching los días viernes. Gracias por prestarme tu colaboración con Beatriz. Y justamente les invito a todos que te sigan a través de tus redes sociales de @MariangelPauliniPadrón, pegado por Instagram. Por Pues, Instagram, por Facebook, por todas las redes sociales, por porque TikTok, son por todos espacios lados. que precisamente nos permite la tecnología para estar conectados y al servicio de las personas que quieren llegar a alcanzar su bienestar. Perfecto. Y cuéntame un poquito, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de tu experiencia? Sé que eres profesional de carrera, nos comentaste la sesión pasada, cómo llegas a este tema del coaching, vives hoy en día en Perú. Cuéntame un poquito más sobre ti, por favor. A ver, bueno, te cuento, mi primer amor académico, como siempre lo digo, es la química. Yo soy química de profesión y luego hice una maestría en ciencia de los alimentos. Eh, Como ya se habrán dado cuenta por nuestro acento o dejo, como dicen aquí en Lima, soy venezolana, estudié en la Universidad Simón Bolívar y allí pues evidentemente tuve ese primer contacto con la alimentación, con una alimentación muy centrada en la parte académica, porque bueno, como buena científica muy curiosa, siempre tratando de encontrar una explicación a los fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo cuando nosotros ingerimos los alimentos. Comer es una necesidad de todas las personas. De hecho, ninguna persona puede sobrevivir más de 2 o 3 días sin comer y eso es lo que hace que sea fundamental mantener una relación, yo digo que en este caso, amable con la comida. Y es que cuando la gente me pregunta, ¿cómo es eso de la relación con la comida? Yo le digo, cada vez que tú piensas en cómo vas a comer, cada vez que tú te imaginas cómo vas a preparar los alimentos, cada vez que en tu mente surgen ideas, pensamientos, creencias asociados a distintos tipos de alimentos, eso es tu relación con la comida. Y muchas veces por la historia, por la experiencia, por lo que me dijeron, incluso por herencia transgeneracional, nosotros tenemos ciertas ideas y ciertas creencias asociadas con la comida. Y eso de alguna manera puede ir distorsionando el que comer sea un evento placentero, sea un evento que disfrutamos y se convierta, bueno, en una batalla campal, en una lucha, en una angustia y una experiencia de malestar en la vida de muchísimas personas. A eso yo tiendo a unir el hecho de que tendemos a necesitar la validación de otros, especialmente cuando estamos en esa búsqueda y en esa necesidad de aprendizaje. Y es una sensación muy natural. Nosotros desde muy pequeños, de hecho, somos la especie que más tiempo necesita estar con su adulto influenciador porque no podemos valernos por nosotros mismos. Entonces, eso definitivamente nos genera una necesidad constante de validación y esa es la razón por la que muchas veces nuestra relación con la comida necesita ser mediada por una persona que nos guíe, que nos acompañe, olvidando y a veces dejando de prestarle atención a eso que nosotros llamamos el sabio interno o la información que viene grabada en nuestra cultura, en nuestra esencia, que como bien dije hace un rato, puede estar distorsionada. Entonces, tenemos esta dicotomía de, bueno, sigo a mi sabio interno, pero ¿qué pasa cuando mi sabio interno viene plagado, viene influenciado con creencias o con necesidades incluso de generaciones previas o aprendizajes que yo he adquirido a lo largo de mi vida? ¿Cómo sigo yo a ese sabio interno? Entonces, muchas veces
lo que necesitamos es reconectar con nuestra propia necesidad, que no necesariamente tiene que ver con la esencia, sino con lo que físicamente o fisiológicamente mi cuerpo necesita, y ahí es donde entra la alimentación y eso de sanar mi relación con la comida. Y es bueno lo que tú señalas porque efectivamente hay una relación que lo vamos a conversar en el día de hoy con una conexión de la emoción, con nuestras creencias, con nuestros hábitos y efectivamente en la situación en la que estamos viviendo hoy en día, que todos muchos dicen estamos en crisis, estamos en caos, esta situación me está volviendo loco. Entonces, pero antes de entrar en materia, yo quiero invitarte a ver un pequeño videito para que nuestra audiencia se conecte, ¿te parece? Claro que sí, vamos a ver. Vamos a ver el video, permíteme por favor, te dejo con el video. Bueno, Me encantó esa paleta con tequila y la idea de eso es lo que te iba a decir. me fascinó, me gustó muchísimo. Mira, y ya hay personas que se están conectando, qué lindo. Sí, aquí veo comentarios. ¿No? Y me encanta esa pregunta, Diana, ¿cómo puedo asegurar que la relación con la comida sea sana desde la primera infancia? Pero antes de Diana, contestar, si te parece un momentico, déjame comentarte un preámbulo, si te parece. Y ya dale, claro volvemos que con la pregunta de Diana, que ya comenzó a interactuar. Y aquí sí. básicamente quiero compartir parte de mi historia. Voy a hablar desde lo que yo conozco y para poder construir sobre eso y tú me das una opinión más la pregunta de los invitados para hacer esto dinámico. Resulta que yo tengo la experiencia o la oportunidad de vivir en 4 países. Viví en Venezuela, por mi país natal, Colombia, Panamá y ahora en Chile. ¿Qué he observado? Que cuando estaba en Venezuela, yo iba al gimnasio, tipo, ay, vamos a hacer algo de ejercicio porque debo estar saludable, debo estar en forma, me debo ver bien. Ese era mi primer concepto. Y estaba dentro del rango saludable según la nutricionista con que yo me chequeaba. Tenía que bajar 3 kilos para el peso ideal, mi masa muscular, mi masa de grasa, esos términos que se usan en el mundo de la nutrición. Yo decía, wow, tengo que bajar 3 kilos, que me costaba bajar 3 kilos. Cuando me voy a Panamá, me doy cuenta, bueno, primero cuando voy a Colombia, empecé a engordar porque el alcohol, la comida, mucha vitamina H, chicharrón, chorizo, chinchurria, todo eso me iba yo metiendo porque en Colombia comen bastante enriquecida su alimento igual que Venezuela. Cuando llego a Panamá, me pongo a trotar. Los primeros 6 meses trotaba 2 kilómetros con la lengua afuera, literalmente hablando, con una humedad del 90% promedio. El verano allá es fuerte, es muy húmedo. Y empecé a trotar bien. Después de los 6 meses llegué a correr 10K. Y yo decía, bueno, me siento bien. Y la noche hacía una hora de piscina. Entonces, todo para poderme verme bien. Pero sentía esfuerzo, sentía que me costaba. Y cuando vengo a Chile, adelgacé y llegué en pleno invierno, un invierno muy fuerte. Después empecé a engordar, engordé mucho y hoy en día estoy dentro del rango nuevamente saludable y quiero llegar a mi peso ideal. ¿Qué sucedió en mi proceso? Yo antes pensaba que necesitaba adelgazar para verme bien. Y cuando empiezo el proceso de coaching y entiendo cómo funcionan nuestros miedos, me doy cuenta que la emoción del miedo es producto, bien sea por crianza de pronto de la escasez. Hoy en día tiendo a comerme mucho. Mi hermana, por ejemplo, buscaba cosas en la nevera o guardaba un heladito y venía, yo me lo comía todo. Mi mamá repartía la porción en partes iguales en 3 hijos y yo me comía la mía, le robaba a mi hermana porque, no sé, yo tenía el mal hábito y hoy en día entiendo que era una mentalidad de escasez. Aparte de eso, cuando viajo y empiezo a emigrar, yo siento que mi preocupación, el valor era verme bien. Y hoy en día me di cuenta que no, mi valor principal es la salud, sentirme saludable. Entonces, yo creo que le estaba pegando a un objetivo construido de una manera errada de mi concepto
estético y no en mi razón de ser, de sentirme saludable, de llegar a mi vejez funcional y entre muchos otros aspectos que me interesan hoy en día conversar. Entonces, partiendo de este contexto donde yo he vivido diferentes procesos, una lucha que me costaba, que la dieta, que el sufrimiento, que el peso no lo logro, me frustraba con 3 kilos, obviamente entiendo hoy en día que la construcción era una perspectiva diferente partiendo de los valores y de la emoción. Y recordemos, la emoción del miedo, porque uno emigra, tenemos miedo a lo que conocemos, a lo que no conocemos, nos vamos hacia abajo, hacia atrás, mi respiración es corta, es rápida, tanto inhalación como exhalación, los ojos se agrandan, se dilata la pupila, y esos son síntomas fisiológicos no verbal que podemos reconocer el miedo en nosotros. Entonces, ¿cómo impacta el miedo? Y comenzando con la pregunta de Dayana, ¿qué nos puedes compartir entonces en esta experiencia que te acabo de compartir? Bueno, a ver, yo te escucho e identifico varias cosas. Perfecto. Y la primera es, y creo que es la más relevante de todas, que el cambio forma parte clave en nuestra vida. Es decir, tú iniciaste tu proceso de relación con la comida con una, no puedo decirlo, con una idea en tu mente que tenía que ver con cómo te ves. Luego hiciste una transición a cómo te sientes, incluso muy académica porque el peso tiende a estar muy asociado con cómo nos sentimos y al factor salud, cosa que algunos especialistas, entre los que yo me incluyo, estamos tratando de desmontar, porque no porque tú tengas un cuerpo grande o tengas un cuerpo delgado vas a estar más o menos saludable. Insisto, no porque seas gorda o gordo no estás saludable y no porque seas delgada o delgado estás saludable, porque hay muchas personas delgadas que pueden estar en malestar, es decir, manifestando algún tipo de disconfort o patología, y hay un montón de personas con cuerpos grandes que en realidad están muy saludables. Vista la salud desde un parámetro mucho más holístico en el que no necesariamente hablamos de ausencia de enfermedad, sino de un equilibrio entre la mente, el cuerpo y la emoción. Luego escucho mucho del impacto que tiene lo que dice la gente que nos rodea y la experiencia encarnada en el cuerpo que tiene que ver con lo que la gente dice, ¿sí? Entonces, hay una tendencia, en las redes lo van a escuchar muchísimo como gordofobia, sin embargo, muchos especialistas, de nuevo entre los que me incluyo, estamos intentando cambiarlo hacia gordomicia, porque la gordofobia implica fobia y la fobia es un trastorno mental. Pero la gordomicia implica un desagrado aprendido socialmente, es decir, del asco, del disgusto que nosotros sentimos por las personas gordas o los cuerpos grandes. Entonces, me queda clarísimo que un montón de personas están en esa búsqueda de buscar su peso ideal en esencia porque no quieren estar gordas o no quieren estar gordos. Y eventualmente después, y yo por mi experiencia, porque yo también pasé por eso, en mi experiencia viene mucho después con la experiencia, con el darte cuenta que lo estético quizás no es tan relevante como quizás sí lo fue en otra hora, es decir, cuando éramos más jóvenes, cuando estábamos en la búsqueda de pareja, lo cual es perfectamente normal y natural, y perdíamos un poco la esencia de lo que está dentro de nosotros mismos y de nosotras mismas. Entonces, me queda clarísimo que hay una transición de nuestra relación con la comida que está mediada por el impacto de los desencadenantes externos. Por allí pregunta Aileen, que le interesan mucho estos temas, que actualmente trabaja en esta área nutricional como psiconutricionista. Magnífico, Aileen, y me encanta darte la bienvenida a este espacio porque de eso se trata, de encontrar formas distintas de abordar a nuestros clientes, pacientes, coaches, para que puedan darse cuenta que hay muchas otras formas de abordar el tema de nuestra relación con la comida y de la relación que tenemos con el cuerpo. Porque sí, efectivamente, la gordofobia, o en este caso la gordomicia, que es el término que estamos tratando de promover, tiene que ver con el aprendizaje. Y de ahí viene otro aspecto que te escuché cuando estabas comentando tu relato, que tiene que ver con las conductas aprendidas. Cuando nosotros vamos a un especialista de salud, nutricionista, nutriólogo, nuestro médico internista o cualquier médico tratante, mucho de nuestro concepto de salud está mediado por la talla y el peso. Son indicadores que todos los especialistas han aprendido a utilizar como un indicador de salud, ¿sí?
Entonces, lo primero que hace tu médico tratante es pesarte y medirte para decirte si estás dentro de tu peso ideal. Ujú. Sin embargo, ese peso ideal no siempre está, se ajusta a lo que dicen las tablas. Y aquí yo quiero ser bastante compasiva con el hecho de que así lo aprendimos. Yo lo aprendí también de esa manera. Todos los que trabajamos en el área de salud hemos aprendido a que hay una talla y que hay un peso que tiene que ser contrastado y eso nos da un peso ideal. Y Pero ¿qué aquí, pasa? discúlpame, y aquí es importante la pregunta la primera pregunta de Dayana, donde habla Sí, de la infancia, porque ahí comenzamos con los buenos hábitos, con el aprendizaje de entender cómo funciona esto, que es lo que tú estás conectando justamente para derribar estas creencias o estos hábitos que normalmente veníamos acostumbrados del peso, la talla. tal cual, porque de hecho, una de las experiencias que puede estar viviendo Diana es que cada vez que lleva a su bebé o a su niño o niña al pediatra, lo primero que hace de nuevo es pesarlo y darle la talla. Entonces, si está dentro del percentil óptimo, entonces decimos que el niño está saludable, que la niña está bien, que lo que está haciendo mamá y papá y el entorno familiar está correcto. Pero cuando eso no se ajusta a la tabla, empieza el ayayay, empieza la búsqueda de qué pasa allí. Y allí yo tengo una experiencia muy personal. Yo mido 1,50 m, que no es el promedio del venezolano, o al menos no el de mi época, porque eso, bueno, tristemente ha estado cambiando, y ya te voy a explicar por qué tristemente. Pero cuando mi mamá me llevaba a la pediatra, pues evidentemente había un retraso en el crecimiento y yo creo que no hay una mayor angustia para un papá cuando el médico tratante te dice hay un problema aquí porque no está dentro del percentil. Y a mí la palabra percentil me dispara recuerdo de mi niñez desde muy temprana edad porque había algo que no estaba bien. Y no tenía que ver con el peso, sino que tenía que ver con la estatura. Pero es un ejemplo que me queda clarísimo y que seguramente las personas en cuerpos grandes lo pueden experimentar, que tiene que ver con el estigma asociado con no cumplir con esa norma o ese requerimiento de las tablas con las que los especialistas en salud nos tallan, nos miden y nos indican que estamos bien o que no estamos bien. Entonces, evidentemente, eso para mí fue un proceso, de hecho para mi mamá también fue un proceso de aprender, de indagar. Bueno, médicos iban, médicos venían, y yo creo que esto es un periplo por el que pasan muchísimos padres y muchísimas personas, y que seguramente a Diana le genera inquietud, porque cuando el médico te dice que hay algo que no está bien, ups, se prenden todas las luces. Ella ahí comenta, efectivamente, gracias a Dios, se mantienen los valores de la tabla, y claro, eso nos da, ay, gracias a Dios está dentro del percentil y estamos bien. Pero estoy sumamente interesada en la relación de mi hijo con la comida y que sea saludable, respetando sus tiempos, sus señales y, lo más importante, sus indicativos de saciedad y hambre. Diana, allí lo más importante, y esto tiene que ver con temas de crianza, ¿cómo lo estás manejando tú? ¿Cómo es para ti la sensación de hambre y de saciedad? ¿Cómo es para ti esa relación con la comida? ¿Y cómo es para el entorno familiar? Porque tú hace un rato comentabas, Pedro, del tema de la experiencia. Y efectivamente, los niños aprenden por el modelaje de los adultos influenciadores. Entonces, me queda clarísimo que si un niño o una niña está viviendo en un ambiente donde hay una relación armónica con la comida, donde se respeta hambre y saciedad, donde si hay un niño que dice no quiero más, eso se respeta y se indaga, donde se negocia, porque yo puedo entender que quizás el niño dice no más porque sabe que luego viene el postre y a lo mejor eso es lo que él quiere, porque quiere disfrutar pues el sabor de eso que tanto le gusta. Y eso es una consecuencia de muchas veces utilizar la comida como premio o castigo cuando logramos alcanzar algunas metas. Y Entonces, aquí, sí, aquí en Mariaje hay algo que me recuerda una frase de Hipócrates, creo que dijo que nuestra comida debe ser nuestra medicina y nuestra medicina debe ser nuestra comida. Entonces, efectivamente, yo recuerdo cuando a uno le gusta, oye, ya bajé los 3 kilos que quería la semana como meta, como premio, me como una hamburguesa. O como hago esto, me hago aquello. O si no te comes la sopa. Entonces, ahí viene ese patrón de crianza de bueno o malo, de saludable o no saludable, para motivarnos y crear hábitos en nosotros. sí, y fíjate que allí me encanta lo que acabas de comentar de la sopa, porque el lenguaje no es inocente. ¿Y qué es lo que nosotros escuchamos de la sopa o de las cremas?
cómetelo porque esto es saludable, son verduras, esto te va a hacer bien. Y los niños no están pendientes de si la comida es saludable o no. Los niños median el disfrute de la comida por si es rico o no, por si la disfrutan o no, por si es un sabor conocido o familiar. Entonces, Diana, si tú quieres empezar a explorar o si quieres transitar por una relación saludable por la comida, empieza por cómo es la tuya. Mira cómo es la tuya, cómo te relacionas tú con la comida, y cuando tu niño o tu niña vea cómo tú te relacionas con la comida, te aseguro que eso va a ir fluyendo lentamente, al ritmo del niño. Y eso es importantísimo, porque muchas veces queremos que sea al ritmo de nosotros, que somos el adulto, porque tenemos que salir, porque hay que hacerlo rápido, porque tengo que hacer otra actividad. Y eso me conecta con el pensamiento que muchos tenemos a la hora de comer, que es como, bueno, este es como un momento en el que tengo que hacer una pausa de lo importante de mi vida, que puede ser el trabajo o la escuela o la universidad, para comer. Y y después es justamente, más importante que comer, si eso es lo que te sostiene, ¿no? ojo, y uno puede comer de todo. Yo no digo que uno se tiene que cohibir. Yo soy de las personas que piensa que no hay que hacer dieta, porque el esquema de dieta para mi forma de pensar es como cohibirme de probar. Lo que debo saber es combinar de mi experiencia. Hay algo que me fascina hoy en día que aprendí y después de adulto lo hago. Por ejemplo, yo no comía antes mucha lenteja tipo hamburguesitas. Hoy en día es mi cena favorita, una hamburguesa Okay. de lenteja sin pan. Yo disfruto mucho de las panquecas, pero con hecha de, ¿cómo se llama esta hoja verde? Espinaca, Okay. que me gusta también, y de ese saborcito dulzón que sustituye el azúcar. Yo no consumo azúcar, básicamente nula, y hoy en día me conecto mucho con algo que dice Chiqui, que lo he puesto, que hoy en día tiene uno trauma por socialmente, estás mal, el estereotipo debes tener esta forma o aquella, y hoy en día ya entiendo que no es el peso, relación peso-talla, sino ya es masa muscular, masa grasa, pero yo no sé cómo medirlo. Entonces hay una ecuación que la gente hace esto, resta aquello, divide aquí, y para mí eso es difícil. ¿Qué sucede hoy en día? Tenemos un entorno volátil. Muchos están trabajando home office, muchos tienen incertidumbre, tenemos miedo de que qué pasa con esta pandemia o esta situación social que estamos atravesando todos, y que nos da miedo morir, nos da miedo enfermarnos, nos da miedo muchas cosas, y voy a la nevera a buscar algo que me mantenga como en control, y ya veo que la nevera no me dura 30 días, sino me dura 15 días. O de pronto empiezo a consumir más bebidas gaseosas o bebidas altas en rica en Pues azúcar, sin dudas. o me pongo a tomar más café de lo normal. Entonces, hay un cambio de mi metabolismo, mi hábito alimenticio, en la situación de que estamos hoy en día todos sumergidos. Y eso es algo emocional. Entonces, ¿qué nos puedes Sí, compartir de cómo podemos ver esas alarmas que tal vez no estamos conscientes de nuestro entorno y nuestros hábitos que después están cambiando en estos 6 meses en aislamiento, en un ajá. entorno donde compartimos casa, esposa, hijos, la mesa del escritorio? Entonces, hay un cambio de estereotipo, de estilo de vida hoy en día en este año. Sí. Pedro, antes de hablar de eso, quisiera utilizar parte de tus palabras como ejemplo, ¿me permites? Porque fíjate lo interesante que tú comentas, que no te gustan las dietas y sin embargo tu lenguaje es muy restrictivo. Fíjate, no me gustan las dietas porque asocio la dieta con restricción. Y sin embargo me dice, me como las hamburguesitas sin pan, no como azúcar, y estoy buscando alternativas que suenen más saludables, con más verduras, con más vegetales, ¿no? Entonces, mira lo interesante que puede ser nuestro lenguaje cuando los comportamientos están tan naturalizados en nosotros que a veces no lo notamos, no nos damos cuenta de cuán anclado está en nuestra mente y luego en nuestras emociones. Entonces, mi invitación es a mirar y a escucharnos cuando hablamos para explorar cómo incluso nosotros mismos tenemos palabras o incluso expresiones que pueden ser hasta contradictorias, y eso nos dificulta el enfoque, porque por un lado hablo de la necesidad de restringirme porque tengo que estar saludable, porque no quiero engordar, porque no quiero tener ese, como dice Chiquinquirá, ese trauma por el peso, y aún así estoy hablando de dieta, de restricción, y hay algo que a mí me encanta, que es una frase que se la escuché por primera vez a Ana Arismendi, que es una psiconutrióloga, y es que la restricción lleva a la rebelión. Y cuando tú vives en un mundo de restricción alimentaria,
tu cuerpo te pide rebelión. Y eso yo lo asocio mucho, por ejemplo, con esos últimos kilitos que no logras bajar con la dieta y que te generan una angustia y una emoción de rabia, de tristeza, de angustia, porque como que el plan de la dieta no te está funcionando o qué estoy haciendo mal y comienza la recriminación y la culpa. Y lo que no nos damos cuenta es que esa culpa, esa sensación de culpa y esa emoción del pensamiento culpable nos genera estrés. Y el estrés es un gran desencadenante de comer de manera compulsiva. Ya de hecho lo hemos hablado en otras oportunidades. Cuando nosotros estamos estresadas o estresados, nuestro cuerpo prende todas sus alarmas, empezamos a generar neurotransmisores, cortisol, epinefrina, y esos neurotransmisores hacen que las células estén hambrientas porque lo primero que hace es detener mi sistema gastrointestinal, detener mi sistema inmunológico e invertir toda la energía que yo consumo con la comida en mantenernos en alerta porque estamos siendo amenazados y porque necesitamos quizás emprender la huida o luchar. Entonces, eso hace que la célula esté muy hambrienta y constantemente le envía mensajes al cerebro, necesito comer, quiero comer, dame comida. ¿Y qué hacemos? Vamos a la alacena, lo primero que vemos allí, qué es lo que está allí. Entonces, como dices tú, lo que compramos para 30 días nos dura 15, pero es que lo que ocurre es que como estamos tan restringidos y eso nos ha estado generando estrés, entonces nosotros tenemos la necesidad fisiológica de ir a buscar más comida. Y no es cualquier comida, esto nosotros no lo resolvemos con un palito de celery, ni lo resolvemos con una ensaladita. Lo resolvemos con la torta, lo resolvemos con la galleta, lo resolvemos con el dulce, porque esas son las fuentes de energía que más rápido satisfacen esa necesidad celular de estar alimentadas. Y que es Ojo, un y cuando sistema digo de mecanismo de alimentadas, la respuesta del célula cerebro. no entiende si es saludable o no. La célula lo que necesita es glucosa para funcionar. Y Y que eso lo justamente recibe rápidamente. cuando tenemos la emoción del miedo y la preocupación, el cerebro se está protegiendo y busca energía para que nuestro metabolismo esté preparado para la huida o el escape, para Correcto, reaccionar. correcto. Y ahí es donde nosotros empezamos a construir esa relación emocional con la comida. Hay un libro que me encanta, que, bueno, ya tiene unos cuantos años, se llama Comer Atentos, de Jan Chosen Bays. Ella es una médico pediatra, pero además es monje budista. Entonces tiene ese influjo, ¿sabes?, de la medicina occidental, pero también de la medicina oriental y mucho de mindfulness. Y ella define 10 tipos de hambre. Y entre esos 10 tipos de hambre que ella define, habla del hambre emocional. Y esa hambre emocional, como nosotros no sabemos, no hemos aprendido cómo gestionarlas, porque de nuevo tenemos a veces muy poca información sobre la gestión de nuestras emociones, nosotros lo satisfacemos con lo que sí sabemos hacer, que es comer. Cuando yo tengo una sensación en el cuerpo, y por eso es tan importante la relación mente-cuerpo, cuando yo siento en mi cuerpo ese vacío en el estómago, ese aleteo o esa necesidad de pararme y buscar algo para, por ejemplo, mover la mandíbula, porque con eso yo me tranquilizo, entonces yo voy y busco comida. Pero ¿qué sucede? Puede ser que yo en ese momento no tenga hambre y ahí voy respondiendo esa pregunta que tiene Diana, que tiene que ver con esa relación desde la primera infancia. Los niños y los niños muy pequeños comen cuando tienen hambre. Ellos no han aprendido otra cosa. Pero cuando nosotros vamos creciendo, vamos socializando el hábito de comer, entonces comemos en fiestas, aunque no tengamos hambre, comemos por premio, porque lo hicimos bien, comemos porque estamos tristes, porque vimos en la televisión una escena donde la chica estaba muy triste y comía helado. Entonces son conductas que vamos aprendiendo, que se van naturalizando en nuestra esencia. ¿Y qué pasa? El cerebro es muy sabio. Cuando nosotros guardamos en la memoria lo bien que nos sentimos, cuando nos comimos la torta, cuando nos comimos el dulce, cuando nos comimos esa comida confort o esa comida que nos genera regocijo en el alma, en el corazón, entonces el cerebro, cuando estemos en ese, yo digo, ese down emocional, nos va a recordar, oye, ¿tú te acuerdas cuando la última vez que estuviste triste, te comiste la galleta, te comiste el dulce y te sentiste súper bien? A por ello. Y entonces vamos de inmediato, entonces repetimos la conducta y cuando repetimos la conducta el cerebro dice, ah, ok, esto está bien. Entonces lo vamos a mantener como una conducta que es apropiada. Y eso no tiene en esencia nada ni bueno ni malo. El asunto es qué respondemos o cómo respondemos nosotros a eso. Eso me hace sentir culpa después. Es decir, después que yo me comí el dulcito,
y me sentí así súper bien, porque además ahí también hay un efecto de la insulina que se genera que también nos da esa sensación de calma. Yo después de eso me siento culpable, me siento con rabia hacia mí misma porque fui débil y no tuve fuerza de voluntad para contenerme frente a la galleta. Esa conducta también la aprende el cerebro y también la recuerda. Entonces, cada vez que hay culpa, me recuerda, ay, ¿tú te acuerdas cuando te sentías mal, te sentías triste, te sentías culpable? ¿Qué hacías? Come. Y entonces la culpa inmediatamente nos vuelve a esa espiral de querer comer. Pero entonces, ok, hay una parte que es nuestro cerebro frontotemporal que dice, ok, ya va, por culpa no puedo comer. Entonces me restringo. Entonces me restringo y como ya dije hace unos minutos, cada vez que yo restringo, mi cuerpo empieza a almacenar esa memoria de, ok, me están restringiendo, no tengo comida, ¿qué está pasando? Nos vamos a morir. Y entonces genera otra vez este ciclo de supervivencia en el que nuestras células empiezan a estar nuevamente hambrientas y qué pasa? Queremos comer otra vez. Entonces, mira cómo el ciclo de una gestión ineficiente de la emoción nos puede invitar a entrar a un ciclo que yo siento que es igualmente ineficiente, pero que nos garantiza la supervivencia de comer y comer y comer y no querer parar porque nos sentimos bien con esa sensación que nos genera el comer las cosas que nos gustan. Y ahí es importante lo que tú señalas, es empezar a evaluar qué está detonando ese espiral, qué emoción me está afectando, cuál es el entorno que estoy viviendo para que mi mecanismo cerebral, neural, para que mi, ¿cómo se llama? La mira cerebral no se active en estado de alerta y diga alimento por supervivencia. Entonces, no escapar de un tema estético, sino buscar la causa raíz de esa emoción que me está generando esa incomodidad o esa escasez, esa mentalidad de escasez. Hoy estamos confinados, no puedo salir, no tengo esto, tengo esa escasez, por lo tanto mi organismo reacciona producto para poder tener algo de abundancia psicológica, por así decirlo. Y ese sentido de culpa entramos incluso a niveles más profundos de patologías donde hay personas que sufren serios problemas físicos saludables con malos hábitos después de que comen determinadas calorías de ese sentido. Entonces, partiendo de este concepto, María Ángel, y me gusta cuando hace este planteamiento, ¿cómo puedo yo detectar esas circunstancias del entorno para empezar a remover barreras y cambiar hábitos alimenticios? Bueno, una de las primeras cosas es justamente eso que acabas de decir, tratar de identificar, porque hasta que yo no hago consciente un comportamiento o una sensación corporal, yo no tengo manera, no tengo herramientas de hacer el ajuste. Una de las cosas que yo disfruto más durante mi experiencia haciendo coaching y food coaching básicamente, tiene que ver con ese momento de, ¡ah! No lo había visto, no me había dado cuenta, porque es allí, en ese momento de encuadre, donde las personas tienen mayor disposición, es decir, tienen realmente la posibilidad de construir ese camino de ajuste que quieren para lograr su cambio y su bienestar. Hasta que no lo hacemos consciente, no hay forma de cambiarlo. Entonces, una de las primeras experiencias cuando llegamos a las sesiones es, por ejemplo, hacer un diario de comidas. Y al lado del diario de comidas, escribir cómo me siento cuando lo como. Y es muy interesante lo que ocurre allí porque muchas veces no logro identificar cómo me siento. No logro anclar, oye, yo no sé cómo me siento cuando me lo como. Entonces, imagínate cuán separados pueden estar mente, cuerpo y emoción que yo no tengo la capacidad de poner en palabras cómo me siento. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna sensación en el cuerpo? Calor, frío, tensión, se me pone la piel de gallina, se me acelera el corazón, siento alguna presión en el pecho, me cuesta tragarlo, para que de alguna forma puedas ir identificando qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tus pensamientos cuando estás comiendo lo que estás comiendo. Y cuando entramos en ese insight, cuando entramos en ese momento de, wow, allí es donde podemos empezar a hacer los cambios. Entonces, la primera recomendación es explorar y tratar de darnos cuenta de qué es lo que nos pasa cuando comemos. Ahí me gusta, disculpa, me gusta lo que dice porque existe un gesto y es invitación a la persona que reconozca sus patrones de lenguaje no verbal. Si no quiero decir algo, me siento mal, la molestia en mi caso es aquí. No puedo decirlo, me molesta la garganta, o si me siento mal, me voy hacia el corazón, me siento aquí, o de pronto algo me da mucho miedo, me siento la boca del estómago. Ve
en qué parte de mi cuerpo se está manifestando una emoción y investigar un poquito qué es lo que lo está detonando esa emoción, qué emoción es, para efectivamente, como tú señalas, poder tener el diagnóstico y poder tener un poquito más asertivo con esa identificación de que el cuerpo está hablando. Me gusta mucho Así y lo es. conecto con esa parte. Sí, y de hecho eso me invita a algo que quizás podría estar antes de, que es hacer una práctica de sentarse a comer de manera consciente. Es decir, no comer, o mejor dicho, evitar comer haciendo otras cosas. A nosotros nos encanta hablar del multitasking, ¿no? Y es que yo hablo por teléfono y voy escribiendo y estoy pendiente de la reunión y del grupo WhatsApp de la familia o de los amigos, mil cosas a la vez. Y al cerebro no le gusta el multitasking, al cerebro le gusta ir haciendo una cosa a la vez. El cerebro disfruta eh, el paso a paso, el hacer una cosa, estar atenta a ella y luego hacer otra y estar atenta a ella. Entonces, sentarse a comer con atención plena, con los 5 sentidos frente al plato, puede ser un primer ejercicio también para hacer contacto con esa sensación corporal. Entonces, voy a retroceder ahí Permíteme una cosita, una fe de rata. Me están escribiendo que no era mi sensación de escasez cuando yo me comía las cosas de mi hermana, era que soy lambucio. Bueno, tenlo allí porque quiero comentar algo con el tema este de la relación con la escasez, que es súper importante. Pero entonces lo que te decía es que quiero hacer un regreso a la cinta porque la primera recomendación es sentarse a comer de manera consciente, es decir, sentarse a comer prestándole atención con los 5 sentidos a lo que estamos comiendo. A comer Y luego solamente. a comer No solamente. Así, televisión, no computadora, no celular. incluso puede ser sentarme a disfrutar mi taza de té, de mate o de café. Los 5 minutos No, de pausa activa que hemos hablado, donde digo, es este mi tiempo para mí con esto. claro, El porque ahora es y el un presente. ejercicio que nos permite a nosotros entonces ahí sí conectar con la sensación corporal y entonces darnos cuenta, bueno, este té que yo me estoy tomando, ¿qué me está generando? Entonces yo ahí puedo describir, si es que no puedo ponerle palabras, pero puedo describir las sensaciones en el cuerpo. Entonces allí puedo darme cuenta de qué está pasando conmigo cuando como ciertos y determinados alimentos o cuando tomo ciertas y determinadas bebidas y entonces puedo tomar una decisión de qué es lo que quiero hacer y hacia dónde me quiero mover. Pero antes de continuar, quiero hablar de la sensación o el sentimiento de escasez, porque es algo que nos remonta a lo poco evolucionados que somos y a reconocernos que somos así y que es natural y que eso también está bien. Cuando nosotros hablamos de esa sensación de escasez, a muchos nos puede disparar experiencias vividas, experiencias incluso de nuestra familia y experiencias incluso de generaciones previas que han vivido en escasez y eso está anclado en, vamos a decirlo, en el conocimiento ancestral del mundo, porque todos tenemos en nuestros antepasados y tenemos en nuestra historia una historia de escasez. Todos, absolutamente todos, porque el primer hombre de las cavernas no tenía para comer todos los días. Y nosotros evolucionamos para poder sobrevivir un par de días sin comer de aquel aprendizaje en el que podíamos pasar 2 o 3 días sin tener algo para comer. Evidentemente, en este mundo socializado, en el que tenemos disponibilidad, en el que trabajamos para poder tener recursos, para poder tener la alacena llena, nosotros tenemos disponibilidad de comida todo el tiempo. Sin embargo, nuestra sensación de escasez está presente porque no hemos evolucionado y porque hay muchas personas dentro de esta espiral de universo que también viven en escasez hoy en día. Y si bien es cierto, hay que dar gracias porque tenemos en la alacena quizás alimentos para cubrir nuestra necesidad de hoy, entendemos y sabemos que hay muchísimas personas que no lo tienen. Y eso sigue anclándose en esta espiral de conocimiento colectivo y por eso es que no logramos trascender con esa sensación de escasez. Entonces, esa sensación de escasez nos hace querer comer todo lo que podamos cuando está disponible. Y cuando nosotros no estamos conscientes, cuando nosotros no estamos en atención plena de cómo estamos comiendo y de lo que estamos comiendo, surge esa sensación muy natural, Pedro, de querer comértelo todo. Porque hay como un requerimiento de tu propio cerebro de decir, oye, ¿sabes qué? No sabemos si mañana va a haber comida.
come todo lo que hay porque yo almaceno y cuando almacene entonces voy a tener reservas. Y de ahí fue que de alguna manera nuestro cuerpo ha aprendido a almacenar y a tener reservas de energía. Es algo que también es natural y para eso tenemos un hígado que guarda ciertas formas de energía y para eso tenemos tejido adiposo que también guarda energía. No nos gusta, nos peleamos con nuestro tejido adiposo y lo queremos restringir y entonces hablamos de quemar grasa y de querer eliminarla y de vivir contando las calorías para que no haya almacenamiento. Y cuando nosotros estamos en ese pensamiento de restricción, el cerebro sigue teniendo pensamiento de almacenar. Entonces, así tú comas un poquitico, el cerebro va a decir, de ese poquitico, guarda. Entonces, por eso es que estamos cansados y por eso es que cuando estamos en restricción también estamos muy agotados, porque la reserva de energía es pequeña y porque la energía disponible para trabajar es poca. Y no, y aquí es algo que tú señalas porque efectivamente me recuerda cuando uno baja esa cantidad de grasa y el cuerpo dice, ah, tú estás comiendo pura proteína, la transformo en azúcar, porque el cuerpo tiene que saber que tenemos que protegernos para la época de escasez y efectivamente coma lo que coma, él va a buscar primero garantizar su existencia. O sea, hay que cambiar la mentalidad de por qué no la escasez. Y por eso cuando vamos a un supermercado tendemos a comprar muchas cosas y recomienda, ve, come primero, ve tranquilo al supermercado y no de la mentalidad de la escasez o compras impulsivas por comprar azúcares, galletas, harina, porque no sé, X, hábito también puede ser. Y aquí una pregunta para responderle a Aileen, si va a estar grabado, va a estar en la plataforma, lo voy a compartir en las redes sociales para que puedan ingresar en su disponibilidad de tiempo y puedan verlo. Y aquí tenemos otro comentario de Milagros que dice, totalmente, me perdí yo, totalmente de acuerdo, muchas veces no somos afectados. Y no, aquí no somos conscientes. no somos conscientes. Y aquí sí. estoy viendo afectados, ¿dónde? A ver, no lo sé. No Milagros sé dice, dónde. dice, totalmente de acuerdo, muchas veces no somos afectados, leo yo. No, pero dice consciente, no somos Ah, ok. conscientes. Y sí, Milagros, efectivamente, ¿qué pasa? En un mundo tan acelerado como el que vivimos, donde estamos movidos por la necesidad de hacer y no de ser, perdemos la conciencia de muchas de las actividades. Y ahí se nos activa el piloto automático y comer, como es algo que aprendimos a hacer desde pequeños, es algo de las primeras cosas que hacemos en piloto automático. Entonces allí la recomendación es apagar el piloto automático, sentarse con plenitud de nuestros 5 sentidos a explorar qué pasa conmigo cuando como lo que como, qué pensamientos vienen, qué sensaciones corporales tengo y si yo le puedo ir poniendo nombre a eso, porque si yo logro ponerle nombre, entonces yo puedo ir trabajando en de dónde viene esa creencia que yo tengo de ese pensamiento que surge cuando estoy comiendo, por ejemplo, azúcar o cuando estoy comiendo chocolate o cuando estoy comiendo harina. Hay que explorar y hay que mirar qué pasa conmigo. Chiquinquirá hace una pregunta, ¿qué opino del desayuno intermitente? Chiquinquirá, supongo que preguntas por el ayuno intermitente, porque desayuno es romper el ayuno y lo que está ahorita como muy de moda es el ayuno intermitente. Yo tengo personalmente como un rechazo inicial al hecho de hacer ayunos intermitentes a lo largo del día, porque ya nosotros hacemos ayunos naturalmente. Si yo ceno a las 8 de la noche y mi próxima comida es a las 8 de la mañana, yo hice un ayuno de 12 horas. Entonces, mi pregunta siempre es, cuando yo quiero iniciar este tipo de planes, de dietas, de prácticas, es, ¿cuál es tu objetivo al hacerlo? Es decir, ¿lo estás haciendo porque está de moda? ¿Lo estás haciendo porque mi amiga lo hizo y ahora tiene el cuerpo que yo quiero tener? ¿Lo estás haciendo porque alguien te dijo o lo viste con tu influencer en redes sociales o porque tu médico tratante te lo recomendó? Pero ¿cuál es tu objetivo allí? De nuevo, es que hay que hacerlo propio y no afuera, ponerlo adentro y preguntarnos, ¿para qué quiero hacer yo un ayuno intermitente? Hay muchas teorías alrededor del ayuno intermitente. Hay algunos especialistas que lo recomiendan básicamente porque es una forma de comer menos. Hay ciertas cosas interesantes que mirar. Yo digo que hay que levantar la alfombra para ver qué hay atrás. Efectivamente, estamos en una sociedad en la que comemos bastante más de lo que necesitamos. Eso me queda clarísimo. De nuevo, alimentado por esa necesidad de querer comer, comer, comer y de saciar muchas hambres
a través de la comida porque es la única forma en la que nosotros sabemos saciar el hambre. Pero luego mi pregunta es, si yo necesito desintoxicarme, si yo necesito liberarme de ciertas cosas, bueno, ¿qué estuve comiendo antes? ¿O qué pasó? Pues ella dice, observa muchas personas utilizando ese plan. Sí, está de moda. Y las modas son así, empiezan a hacerse virales, todo el mundo empieza a hablar de ellas y muchas veces caemos en la tentación de querer hacerlas porque todo el mundo lo está haciendo. Y Pero, no está alineado a nuestros valores. ¿cómo? Y no está alineado a nuestros valores. O simplemente no es para mí. También. Simplemente a lo mejor eso no va conmigo o no está dentro de mis necesidades o de mis requerimientos o eso no me encamina hacia el objetivo que yo quiero alcanzar. Entonces, cuando a mí me preguntan, mira, yo quiero que tú me ayudes porque yo quiero empezar a hacer ayuno intermitente o quiero hacer dieta paleo, o quiero hacer dieta keto o quiero hacer una dieta porque quiero bajar de peso, mi pregunta siempre es, ¿y para qué quieres hacerlo? Puede que suene antipático y admito que puede ser así como shocking. ¿Y tú por qué me estás preguntando eso si es que todo el mundo lo está haciendo? O sea, hay que hacerlo. No. Yo te invito a revisar con curiosidad cuál es tu necesidad allí que quieres empezar a hacer ese plan. Y luego mirar si eso funciona para ti, si tu cuerpo está preparado para hacerlo. Y si es así, qué bien, 20 puntos. Pero ¿y si no? Y si simplemente lo estoy haciendo porque estoy poniendo afuera algo que está muy dentro de mí y yo no logro hacer el batch, entonces ahí es donde viene el espacio de reflexión. Y aquí hay una cosa, antes de entrar a la pregunta siguiente, es que me recuerdo hace como 8 meses o un año, yo hice un estilo de alimentación diferente con un propósito. Yo me expuse un mes donde la primera semana comí solamente puros caldos, puro té, puro bebida, una especie de ayuno, si se le puede dar ese término, solamente consumo de líquidos por una semana, 3 veces al día, 5 veces creo que lo hacía. La segunda semana incluí la bebida, era frutas. La tercera semana incluí ensaladas y la cuarta semana fue proteínas. ¿Cuál fue el propósito de mi hábito? Primero, practicar cambio de hábitos. Estaba asegurando que mi cantidad de calorías cubriese mi necesidad diaria, porque tomé muchos jugos verdes y sí te digo que los primeros 3 días fueron fatales para mí. Yo olía pan. Aquí Chile es el segundo país mayor consumidor de pan del mundo. El pan, yo no soy de pan, yo soy más de arepa. Olía pan por todos lados. Yo veía las frutas, el olor. Yo sufro mucho con el tema de los olores, no percibo muy bien los olores, pero esa semana estuvo los olores para mí en 4K. Estuvo espectacular, pero me di cuenta al final de todo el propósito, ¿para qué lo hacía? Para cambiar hábitos. Y efectivamente me di cuenta que uno no se muere, uno puede trabajar con hábitos y me genera disciplina. Ese fue mi propósito en cuanto a la alimentación, porque me gusta comer. Y lo puse en práctica en el tema de comida, no por un tema estético, sino como tú dices, ¿para qué? Y una pregunta importante que todos tenemos que responder. ¿Para qué? Es una pregunta que todos los coaches lo hacemos. Sí, y fíjate que allí tú estás respondiendo esa pregunta con el efecto contrario, es decir, tú quieres cambiar el hábito porque sientes que comes mucho y porque sientes que hay como una necesidad de comer, comer, comer. Y lo estás haciendo con la polaridad opuesta, que es dejar de comer. Yo te invito a cambiando alimentos que yo comía como normal, lo quité drásticamente. Claro, mi invitación es a mirar, a explorar cuál es tu necesidad allí de querer pasarte de un extremo al otro y qué pasa contigo con esa necesidad de querer comer. De nuevo, ¿qué dispara o qué detona esa necesidad de comer compulsivamente un montón de cosas que ya históricamente tienen el estigma de que son engordadores o que de alguna manera van a hacer subir de peso? De nuevo, estamos en la primera pregunta. ¿Qué pasa con tu relación con tu cuerpo? ¿Y qué pasa con ese miedo a subir de peso? ¿Sí? O sea, todo subyace allí. Puede ser incómodo mirarlo desde esa perspectiva y puede ser así como un poco chocante que yo te diga, ajá, pero te fuiste a la polaridad. ¿Quieres cambiar el hábito de comer mucho? Cambiándolo a comer muy poquito. Y fíjate que tu propio cuerpo se puso 4K y te dijo, ya va, espérate, o sea, necesito que tú te des cuenta que eso es importante para mí. O sea, mira el cambio, ¿no? Del patrón. Tu olfato, que siempre ha estado como un poquito dormido, se despertó. ¿Y qué te dice eso? Oye,
tenemos hambre, queremos comer. Entonces, eso para mí es una señal sumamente poderosa que ya me está indicando a mí particularmente, y yo lo veo desde afuera y muy respetuosamente porque entiendo tu objetivo y tu propósito, que hay algo que no está bien y que no está alineado con el proceso natural, incluso de balance, de equilibrio de tu cuerpo. Y es muy Pero bueno que lo comenta, y es muy bueno que lo comenta porque siempre hay una razón debajo del tapete, hay que irnos atrás, qué es lo que realmente está detonando, porque efectivamente el hecho de comer, no comer, hacer esto, es la parte operativa, la parte superficial. Vamos más adentro, vamos a qué genera eso. Y obviamente, como tú señalas, mis 5 sentidos, el más bajo, el peor, me dijo, hey, yo existo, y de hecho me generó tanta ansiedad y me controló, donde los primeros 3 días decían, no, 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 al cuarto día, bueno, ya, se volvió un tema normal, vio que no me morí. Este no me va a hacer nada, no me va a dar más comida. Pero bueno, efectivamente es muy bueno que lo señale. Y aquí hay una pregunta de Milagro que me gustó también, ¿qué debemos hacer para disminuir la sensación de escasez? Bueno, lo primero, Milagro, es que habría que mirar desde dónde viene para ti la sensación de escasez. Porque, como dije hace un par de minutos, la sensación de querer comer, yo a veces digo hasta compulsivamente, tú lo dijiste muy, muy venezolano, muy, muy de modo lambucio, viene de esa sensación natural de querer comer para poder tener suficientes insumos. Pero, ¿qué pasó en tu historia familiar? ¿En qué momento? Aquí Juan dice que María tiene retorno. Yo lo sentí en un ratito, pero ya ahorita no lo estoy percibiendo. O sea, yo sí efectivamente lo escuché en un ratito, pero ya luego dejé de sentirlo. Entonces, como te decía, Milagros, habría que mirar contigo qué pasa. Es decir, qué pensamientos surgen a partir de la palabra escasez. Porque la palabra escasez es solo una palabra, pero puede tener un significado distinto para Pedro, para María Ángel, para Milagros o para cualquiera que esté escuchando esto en este momento. Entonces, eso es lo que hacemos, por ejemplo, en un espacio de food coaching. ¿Qué significa para ti la palabra escasez? ¿Qué pensamientos vienen? ¿Qué sensaciones corporales tienes? ¿Y cómo sientes tú que tú respondes ante lo que ocurre cuando piensas en escasez? Entonces, si por ejemplo tu pensamiento ante la escasez es ir a comprar cosas, entonces eso tiene una manera de trabajarlo. Si tu pensamiento de escasez es de comer cosas, entonces eso hay que trabajarlo de otra manera. Y de nuevo, va a ser variopinto porque es que cada persona le da una connotación particular dependiendo de la historia, como digo yo, del morralito que viene o que trae en su vida. Y ella misma comenta que la grasa se acumula mucho en el abdomen. Una vez escuchó que tenía emociones que ver, las emociones tienen que ver, efectivamente, las emociones detonan mucho nuestro comportamiento, nuestros hábitos. Y cuando se necesita, por ejemplo, calor, amor, inconscientemente el cuerpo acumula grasa, azúcar para aliviar esa necesidad. ¿Qué opinas? Bien, hay toda una explicación desde la psiconeuroinmunología que incluso enlaza mente, cuerpo, emoción desde un punto de vista muy académico. Y en efecto, pudiéramos estar mirando necesidades emocionales que satisfacemos, por ejemplo, a través de la comida. Pero luego está la fisiología, y es que cuando nosotros comemos más de lo que somos capaces de utilizar, nuestro cerebro dice, oye, estamos en un momento, como diríamos, de vacas gordas, y cuando digo esto, en un momento de opulencia, de abundancia, entonces almacenemos. Y para eso tenemos nosotros nuestras reservas en los adipocitos. Y entonces nuestro cerebro dice, bueno, vamos a utilizar esta cantidad y de todo lo que se consumió, esto se usa, esto se almacena. Cuando eso se repite y se repite y se repite, porque seguramente has estado ingiriendo más comida para satisfacer no solamente el hambre física, sino el hambre emocional, el hambre social y todas estas hambres que describe Jan Chosen-Bayes. Entonces hay una respuesta fisiológica y es que tu cuerpo se hace más grande porque hay mucha reserva de energía. No solamente de azúcar, de todos los nutrientes que puedes tener allí. Entonces, me queda clarísimo a mí y quisiera validarlo contigo, Milagros, que eso sea para ti también, que en efecto sí hay un trasfondo desde esa perspectiva, pero tiene que ver con el comportamiento consciente que nosotros hacemos o incluso el que se nos va de piloto automático, que a veces tiende a ser inconsciente, pero que lo podemos traer
a tierra, o sea, traerlo al momento que apagamos el piloto automático y que podemos mirar por qué nuestros adipocitos están almacenando más o por qué nuestro cuerpo está almacenando más. Si mi necesidad de comer tiene que ver con necesidad de afecto, con necesidad de amor, con esa necesidad y esa búsqueda social de el abrazo, que es algo que está pasando muchísimo ahorita, la necesidad de contacto físico, la necesidad de estar con nuestros afectos, bueno, entonces ya hay una explicación de por qué estoy comiendo más de la cuenta. Y allí, en ese momento, es el que yo puedo gestionar un plan para hacerlo diferente. De nuevo, y mira que uso palabras que no implican ni malo ni bueno, porque el malo y el bueno es simplemente una polaridad que le ponemos nosotros, muchas veces socializados con lo que hemos escuchado. Pero es que la forma en la que nosotros lo hemos hecho hasta hoy nos ha llevado a ser y a estar donde estamos. Es decir, nuestro cerebro. Ahí creo que te tuve en Ha flip. garantizado la supervivencia. No me funciona, entonces yo decido hacer algo distinto para hacer el ajuste para que ahora, por ejemplo, comience a funcionar. Entonces, hablaba de los 3 tips. El primero, apagar el piloto automático a la hora de comer. Vamos a empezar a comer o a tomar de manera más consciente. En tu próxima comida, bien sea ahora la merienda o tu almuerzo, apagar los celulares, apaga el computador, siéntate en tu mesa, además ponla bonita para que puedas alimentar esta también, ponte un mantel, sirve la comida en tu plato, ponte unos cubiertos lindos, si tienes unas flores, tráelas al espacio, disfruta esa comida y si tienes la posibilidad, porque de nuevo, cuando estamos tan desconectados a veces eso es difícil, pero si ya tú empiezas a darte cuenta que empiezas a tener sensaciones, calma, que como que el cuerpo, el pecho se expande, como que la comida va pasando de manera más fluida. A veces no necesitamos tener tanta bebida para pasar el bocado, sino que ahora masticando lo suficiente me doy cuenta que ni siquiera necesito líquido para que pase. Ahí ya empezaste a hacer contacto con tu sensación corporal. ¿Y qué podemos hacer después? Yo siempre invito a escribirlo para que no se nos quede acá, porque aquí hay muchas cosas. Entonces, escribirlo. Oye, me di cuenta que me pasa esto cuando como esto. Y cuando yo lo tengo allí en visual, entonces ahí yo puedo tomar decisiones de si quiero hacer una transformación, si lo quiero cambiar, si lo quiero mejorar, ajustar o lo que yo sienta que es necesario en este momento para que me funcione y que yo siempre digo, para que me encarrile en ese camino de bienestar en el que yo me quiero mover. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito explorar. Entonces, ponerlo en papel funciona porque lo sacamos de acá. Ya lo hacemos más tangible. Y no es que necesariamente yo me lo estoy comiendo o lo estoy haciendo, pero el acto de escribirlo, de hecho, de poner en funcionamiento nuestro cuerpo para tomar notas de la sensación corporal que tengo, de los pensamientos que vienen cuando estoy comiendo lo que como, es una magnífica manera de empezar a darnos cuenta, oye, esto ya no me está funcionando, no me siento en confort con esto que estoy sintiendo ahora. Entonces ahí puedo generar un plan para hacerlo diferente. Y ahí es cuando conectamos y lo vemos, y lo que tú señalas de poner las flores, hay gente cuando nos toma un restaurante, nos sentimos agradables porque la decoración, y yo una vez leí un reportaje, creo que no recuerdo quién lo escribió en ese momento, decía, señores, agarran la hoja cualquiera, la planta que tenga sembrada, ponen en la mesa, una matica, una planta sencilla, no sé, como lo que tengamos nosotros en nuestra casa, o si no tienes nada, dibújalo, haz algo, pon la mesa bonita, pon un trapito simple, aunque sea que le dé sensación de armonía, que eso conecte emocionalmente positivamente. Anotemos porque transformamos lo neural, ese desorden lo pasamos en limpio y nos da mayor conexión porque lo hacemos al escribir, conectamos neuralmente. El ejercicio es muy bueno y eso nos da claridad si eso me sirve, no me sirve, y empiezo a disfrutar los diferentes canales de percepción. Por ejemplo, yo tomo mucho whisky, me fascina el whisky. Y cuando voy a cata de whisky, no, que tienes que olerlo, y me di cuenta que Johnny Walker, pues una marca cualquiera, su aroma es hacia mandarina, un roble madera, no sé, en Escocia, mientras que el Chivarriga es un poquito más picantico, y ahí vamos viendo la diferencia de los sabores de whisky. Y digo, wow, nunca, yo creo... Esas marcas no nos están patrocinando este espacio, pero me di cuenta que efectivamente cada uno tiene su propio cuerpo. Entonces tú te das cuenta que efectivamente uno a veces
no está consciente de lo que está consumiendo y vamos a lo normal. Y es muy buena la invitación. Y aquí, si me permites, voy a comentar una frase que me gustó mucho, que hace mención de que un hombre muy ocupado para cuidar su salud es como un mecánico, muy ocupado por cuidar sus herramientas. Pasa que me sale muy lento y cerré la letrita, que es un proverbio español, y es verdad, nosotros tenemos que cuidar, como el mecánico cuida sus herramientas, cuidar nuestro cuerpo, tenemos que tener esa conciencia de cómo una persona, un médico cuida su utensilio, cómo cuidamos nuestro móvil, cómo cuidamos las herramientas, que no se moje, que no se limpiamos la pantalla, así tenemos que hacer nosotros con nuestro propio cuerpo, que es el que nos está Correcto, que es permitiendo. la mayor herramienta y la primera que tenemos a mano. Esa es la que nos permite hacer lo que hacemos. Nuestras manos, nuestros pies, nuestras piernas. Esa es la primera herramienta. Y si nosotros no cultivamos el atenderla, el cuidarla, ¿cómo esperamos que los demás estén en bienestar? ¿Cómo esperamos que los demás esté bien? ¿Sí? Sin ni siquiera ponerle aquella connotación, sino a que esa evocación que tenemos y esa idea que tenemos y que resonamos muchísimo con ella, que tiene que ver con cómo nos sentimos y cómo queremos estar, que también es súper importante porque, bueno, el 100% de las cosas que nosotros hacemos, bueno, quizás no voy a ser tan extremista, pero el 99% de las cosas que hacemos, nosotros las hacemos para sentirnos bien, o al menos ese es el camino para estar en bienestar. Entonces, si mi cuerpo es la ruta, el medio para estar bien, bueno, entonces vamos a empezar a cuidar y a cultivar nuestro cuerpo y nuestra relación con nuestro cuerpo. De nuevo, apelando aquí a esa conexión de la mente con el cuerpo, que es tan importante porque cuando nosotros logramos acortar esa brecha y nosotros podemos ser capaces de sensar lo que registramos en el cuerpo y lo asociamos con nuestros pensamientos y eso se alinea, entonces nosotros estamos en la disposición, es decir, tenemos tanto el cuerpo como la mente en disposición de hacer los ajustes que yo quiera cambiar, de hacer o de la trascendencia que yo quiera lograr. Antes es muy difícil porque no estamos alineados. Y si nosotros no logramos alinearnos por dentro, va a ser muy difícil alinear lo que está afuera o alinearnos con lo que está afuera. Por eso recurrimos a las modas, a lo que hace el otro, como con esa búsqueda de querer vernos o de querer estar como está el otro. Y si empezamos a trabajar dentro de nosotros mismos, a ver cuál es nuestra necesidad para estar como queremos estar, quizás vale la pena esta pregunta. ¿Cómo quiero estar hoy? ¿Qué quiero sentir? ¿Con qué pensamientos me quiero conectar? ¿Cómo quiero que mi cuerpo se siente? ¿Cómo quiero que mi cuerpo se vea? Si es que es válido para ti mirarte en el espejo y ser coherente con lo que piensas y con lo que miras. Porque muchas veces todo empieza por allí. Si lo que yo veo en el espejo no me agrada, entonces mirar, ¿qué pasó allí? ¿Qué parte de mi cuerpo no me agrada y por qué no me agrada? Y si yo necesito trabajar en eso para estar bien, entonces empezar a trabajarlo. Aquí con muchísimo respeto hacia la diversidad de cuerpos y hacia la diversidad de pensamientos. Porque yo siento que una de las cosas que necesitamos hacer en estos tiempos, y si estos 5 meses de estar con nosotros mismos no nos los ha permitido explorar, yo creo que es un buen momento para tocar la puerta y ver qué pasó. Esa amplitud de pensamientos, esa posibilidad de admitir que hay diversidad por todos lados de cuerpos, de pensamientos, de comportamientos, y eso es lo que nos hace ricos como cultura, eso es lo que nos hace ricos como especie, y eso es lo que de alguna forma nos ha permitido llegar a donde estamos. Así que esas son de las cosas que si yo me quiero traer desde este caos, como decíamos al principio y que le da nombre a este espacio de conversación, de ese caos, si hay algo que yo me quiero traer, es todo ese aprendizaje y ese legado que me ha permitido a mí el poder mirar hacia adentro y el poder razonar con lo que es realmente importante para mí en estos tiempos. Perfecto. Y aquí la invitación para aquellas personas que van a este video de manera diferida es que te sigan. Efectivamente, me gustó mucho y te agradezco el espacio que le diste, por ejemplo, a Beatriz el día viernes
porque entiendo que tú los viernes, no sé si lo haces todos los viernes, tiene un espacio de servicio a aquellas personas que quieren evaluar, ver si, cómo funciona su organismo, cuanto a la salud y la alimentación saludable. No sé si es todos los viernes realmente o lo hiciste como un Yo viernes estoy excepcional. convencida, y yo estoy convencida que cuando uno lanza al universo sin esperar algo a cambio, el universo es tan generoso que de alguna manera, y quizás no de la forma en la que yo lo espero, también es bondadoso conmigo. Entonces yo hago estos espacios, se llaman Free Friday, y son días en los que yo atiendo a las personas en la modalidad de food coaching sin costo. Son sesiones de 45 minutos en el que las personas, bueno, se apuntan los días jueves y yo el orden que le doy tiene que ver con el orden que me escribieron por mensaje, lo anuncio a través de Instagram y lo anuncio a través de Facebook, así que ahí están las redes sociales para que me sigan. Todos los viernes, todos los jueves, ustedes van a ver el anuncio ya disponibles las citas para Free Friday y entonces ustedes me escriben por DM y yo les voy asignando un espacio para conversar. De esa manera, las personas que están curiosas, quieren explorar, quieren saber cómo es esto, o incluso las que no pueden, porque en este momento yo reconozco que hay muchísimas dificultades desde el punto de vista económico, pero que necesitan este acompañamiento, entonces ese espacio está para ustedes. Sí, efectivamente, cuando uno tiene la duda, porque a veces uno escucha la palabra coach y siento que la gente le da como, y todo el mundo se llama coach, y no, ya va un momento, stop. Hay este espacio para que coquetees, explores y veas si te hace sentido en tu calidad de vida. Hasta ahorita, gracias a Dios, cuando gente, yo también tengo servicio gratuito, hago este acompañamiento, la gente se engancha porque dicen, wow, lo que me he perdido mucho, y te lo digo por la experiencia propia. Yo comencé siendo coach y soy hoy en día coach. Bueno, María, ¿te parece bien si comparto nuevamente el video? Claro, adelante. Me fascina, me fascina y que voy a buscar esa receta. Sí, definitivamente. Bueno, yo soy una convencida que en la medida en la que nosotros podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y lo hacemos con genuino amor por nosotros mismos y por nosotras mismas, todo fluye. ¿Sí? Todo fluye. Con esa intención genuina de hacerlo bien, de hacerlo bonito. Y de hecho, esta mañana en mi meditación me conecté con una expresión japonesa que se llama wabi-sabi, que es muy, muy orientada hacia los que tenemos a esa perfeccionista o ese perfeccionista muy anclado en el cuerpo. Yo me río porque me incluyo allí y siempre, a ver, últimamente me hago mucho la pregunta de, bueno, ¿qué tanto de esa perfeccionista me está funcionando en este momento? Entonces, la expresión wabi-sabi, que japonesa, es de la cultura japonesa, es una invitación a explorar la imperfección, explorar la paz que te puede generar, soltar la energía que le pones para que todo llegue como a ese espacio de perfección que para los que son perfeccionistas y que me escuchan en este momento saben que es muy difícil de alcanzar. O sea, siempre le vamos a encontrar como que, oye, esto le faltó, oye, esto. Entonces, hoy invito a conectar con el wabi-sabi y a buscar algo que quizás no haya salido perfecto, que es casi todo, y a regocijarse y a celebrar que lo hicimos, que lo logramos, que nos dimos el permiso de hacer este espacio o de decir esas palabras o de publicar ese post, aun cuando tengamos ese miedito, ¿sí? Porque es miedo lo que se genera allí, que no quede tan bien y que no podamos satisfacer a todos. Va a ser muy difícil satisfacerlos a todos y satisfacerlas a todas. Eso es una tarea que está demasiado elevada y nos hace gastar demasiada energía, energía que podemos
implementar o que podemos invertir en otras cosas que pueden ser mucho más útiles para nosotros como seres humanos. Entonces hoy me conecto con mi Wabi Sabi. Te agradezco, Pedro, este espacio para explorar mi propio Wabi Sabi y darme cuenta de que la perfección no existe y que está bien todo lo que hacemos cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con entrega genuina, cuando lo hacemos con cariño y cuando lo hacemos movidos porque entendemos que estamos acá con este propósito y que lo disfrutamos enormemente. Así que gracias por este espacio, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a los que se van a conectar en diferido y aquí estamos siempre con la disposición, con la buena disposición de acompañarles en este proceso de alcanzar su bienestar, de liderar su camino y de gestionar su propia salud emocional. Y no, y te quiero agradecer de verdad, María Ángel, porque yo sé que el tiempo de nuestro es acotado, nos tenemos un poquito como la vez pasada, pero para mí es divertido, yo disfruto, yo pongo mi caso de mi experiencia sin filtro, para que la gente vea realmente cómo funcionamos y más pasarlo de la teoría a la práctica, nuestra vivencia del día a día y crear conciencia. La invitación a las personas que nos van a ver es que busquen ese espacio y conecten contigo a través de tus redes sociales para ese día viernes donde tienes ese servicio, porque efectivamente uno presta servicio, una ley de abundancia, y más allá de eso, exploren qué es lo que nos está detonando hoy en día en nuestra alimentación para convertir en una alimentación saludable y generar esa cultura para que nuestras próximas descendencias tengan buenos hábitos alimenticios de una emoción conectada con la razón de para qué lo vamos a hacer y no para hacer lo que socialmente está bien visto, un estereotipo. Aquí invito a todos mis seguidores, es que el próximo día viernes estaré en otra transmisión en vivo con un invitado, una competencia y un café, hablando sobre de la comunicación en el día a día en nuestro lugar de trabajo. Entonces también estás invitada para que si te quieres conectar el día viernes, voy a hacer la publicación porque efectivamente estos espacios para conectar todos. Y bueno, muchas gracias por todo, lo dejo aquí en el grabado, preguntando la respuesta de las personas para que lo puedan ver y efectivamente compartirlo con las personas que de pronto consideremos que le puede hacer sentido este día de hoy. Gracias. Y la palabra me sonó como a sushi. Pero japonesa. Ok, muchas gracias a todos. Que les pase un excelente día y que disfruten el día de hoy.